diapositiva, por favor, me confirman. Sí, Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se aprecia. ya. Muy bien, muy bien. Cualquier dificultad me avisan, por favor, porque tengo problemas en otros momentitos. Esperemos que no se presente. Bien, hoy día vamos a hacer una revisión de la forma como evaluamos el sistema nervioso central. En otras palabras, cómo evaluamos el cerebro mediante imágenes. Primero, veamos la parte externa, es el cráneo, ¿no? El cráneo, también el cráneo, eh, también hay patologías que comprometen a esta estructura y en forma secundaria también pueden comprometer, por supuesto, al cerebro. Eh, eh, Nosotros usamos para el estudio de cráneo la radiografía convencional que todos conocemos y también la tomografía computarizada, pero en la opción modalidad ósea. Vamos a ver cómo es la anatomía normal del cráneo y mostrarle algunas patologías que muestran imágenes destructivas que se llaman osteolíticas o muestran imágenes de mayor aposición, mayor forma de más hueso que se esa parte. Veamos a ver la radiografía convencional, ¿cierto? Eh, lo que usamos es esta incidencia que es la postura anterior y esto es la semiaxial. En ambos casos lo usamos para, ¿no?, evaluar la bóveda craneal, el contorno de la bóveda craneal. Ustedes recuerdan que está compuesto por la tabla interna y por la tabla externa, ¿verdad? También se puede observar en esta incidencia los bordes orbitarios de ambos lados. Se puede observar el borde de los peñascos de ambos lados. Y esta imagen así tubular que corresponde al conducto auditivo interno. También, por supuesto, podemos ver aquí los senos frontales, también se puede apreciar esa parte. Esta imagen nos muestra de manera general lo que acabamos de mencionar. Esta incidencia es llamado semiaxial, eh, porque nos permite apreciar principalmente el borde de los peñascos en ambos lados. Y aquí se aprecia el conducto auditivo interno en ambos lados, y aquí se ve una forma rectangular, responde al dorso de la silla turca, ¿no? Y todo esto, por supuesto, corresponde a las parte del hueso occipital. Otra incidencia es esta, es la radiografía lateral del cráneo, donde nos muestra con bastante nitidez la configuración de la silla turca, ¿no? El piso de la silla turca, el dorso celular, la apófisis clinoidis anterior. Podemos ver también, por supuesto, la bóveda craneal en todo su recorrido. Y aquí nos muestra estas imágenes radiotransparentes como un zigzag, como una cremallera que corresponde a la sutura coronal. Y esto, la parte posterior, corresponde también a las suturas lambdoideas que tiene como un zigzag, como una cremallera. Esto se ve hasta la etapa de adultos, se suele apreciar. Otro detalle que tenemos que recordar es lo siguiente. Esto es una foto ampliada y aquí se ven varias imágenes así, tubulares, transparentes, que a la parte distal se tienden a ramificarse, Estas imágenes es el reflejo, ¿no?, que por ese lugar se está transcurriendo, ¿no?, en las ramas de la arteria meningea.
externa, ¿no? Ese se van acá, esa parte. Y aquí está una representación en tomografía 3D. Estas son las ramas de la meninge, ¿no? Que así se ve en la tomografía y así se ve en la radiografía. Esto sí es bueno tener presente porque algunas veces cuando vemos pacientes en emergencia con un problema traumático y queremos ver si hay una fractura, entonces la fractura se ve de densidad y configuración diferente a cómo se ven los vasos normalmente en las personas. Pero también tenemos otra opción. La otra opción es evaluar el cráneo mediante la tomografía ventana ósea. Y aquí les muestro varios cortes, ¿cierto? De la tomografía ventana ósea, se ve acá. Aquí podemos reconocer con bastante nitidez la parte central es el diploe. El diploe. La parte interna, por supuesto, es la tabla interna y la tabla externa se puede ver. Entonces, en la tomografía podemos evaluar muy bien todos los componentes de la bóveda craneal. Pero no solamente eso, también podemos evaluar los tejidos blandos, pericraneales, que en la radiografía no suele apreciarse. Entonces, para acá sí podemos verlo en esa parte. Pero además también siempre que tenemos imágenes hay que tratar de ver todo lo que las imágenes nos muestran. Si bien esto es en relación a la bóveda craneal, pero aquí estamos viendo lo siguiente. Esta imagen corresponde al seno frontal. Estas imágenes corresponden a las celdas mastoideas normales de ambos lados. Esto corresponde al conducto auditivo externo y esto al conducto auditivo medio en esa parte. Esto corresponde a los senos etmoidales normales y al seno esfenoidal. Entonces veamos, cuando tenemos un estudio de tomografía de cráneo, tenemos la oportunidad de ver lo que las imágenes nos muestran. O sea, la idea es no limitarse nomás a un solo lugar, ¿no? Veamos, veamos todo, ¿no? Como alguien dijo, si coronales, las suturas sagitales, y aquí también se ven estas imágenes radiolucentes, ¿no? Formando estas formas medias ondulantes que corresponden a los vasos. Pero si queremos evaluar las suturas, tenemos opción. ¿Cuál es? La tomografía. La tomografía en 3D, en 3 dimensiones esa parte, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, esto es la sutura sagital, ¿no? La sutura sagital, la sutura lambdoidea, la sutura coronal, la sutura temporoparietal de esa parte. Y algunas personas tienen en la parte occipital esta prominencia, lo que se llama una prominencia occipital externa, que es normal. Algunas personas es normal, otros no lo tienen, por supuesto, ¿no? Es variable. Entonces tenemos opciones de cráneo para poder evaluar con imágenes, la radiografía o la tomografía. Todo depende de lo que estamos tratando de evaluar por imágenes en el paciente. O uso la radiografía o uso la tomografía. Les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, esto. Esto a veces es una tomografía de cráneo ventral, ¿no? Alterada se ve, es de otro paciente, también aquí se ve en esa alterada, se ve esta parte.
se ve aquí. Es como que habría una destrucción de la parte del hueso, de la tabla interna y parte del tipo. Estas imágenes son normales. Es la representación, la representación de los corpúsculos del libro de Netter. Esto, por ejemplo, esto está en constantemente movimiento, latiendo, y ven cómo los, nos está alterando, ¿no es cierto? La dura madre y compromete también la parte ósea en esa parte, ¿no? Entonces, a esta protrusión de este corpúsculo de Paccioni se ve de esta forma, y es una variante anatómica normal, no es ninguna lesión destructiva, ¿cierto? Y así se ve en una radiografía. Por supuesto, cuando uno ve esto, puede uno tratarse de una lesión destructiva, pero hay que también pensar en estas posibilidades. Disculpen esto que no está muy claro, lo vamos a corregir, por favor. Disculpen esa parte. Hay también, es a veces también necesario, cuando vemos al paciente, evaluar cómo está la configuración de los agujeros del cráneo en la base. ¿Por qué? Porque hay patología del labio craneal, patología del octavo paracraneal, patología del noveno. Entonces, recordamos el orificio de salida de esos nervios craneales y si queremos la morfología de los agujeros, pues esto, ¿no? Se solicita una tomografía de base del cráneo. Entonces, aquí evaluamos los agujeros de base del cráneo. Entonces, aquí ustedes ya con mayor detenimiento hagan la respectiva correlación de los agujeros que aquí les muestro con su respectiva descripción en esa parte. La radiografía no ayuda mucho. O sea, la radiografía no nos muestra detalles como lo muestra la tomografía cuando queremos apreciar la morfología de los agujeros de salida de los nervios craneales. Algunas veces, cuando vemos una tomografía de los pacientes, ¿cierto? Vemos esto corresponde al diploe, la tabla externa y a la tabla interna. Pero una persona se ve mayor densidad, mayor hiperdensidad que bordea la tabla interna. Y en conjunto, todo este hueso frontal está incrementado de volumen, de amplitud, en comparación del resto de la bóveda craneal. Esto es lo que se llama hiperostosis frontal e interna. Es un hallazgo. No tiene generalmente repercusión clínica. Se asocia en algunas personas, damas postmenopáusicas, pero no tiene repercusión clínica. Es un hallazgo, pero hay que tener en cuenta por lo siguiente que después les voy a mostrar. Les comentaba en su momento, cuando queremos evaluar las suturas, tenemos radiografía y la tomografía. Aquí les muestro cómo con la tomografía se puede apreciar con mayor nitidez, ¿no?, en la alteración de la sutura sagital. Esto es la sutura coronal, sutura laminoidea, sutura temporoparietal, ¿no?, la sutura coronal, ¿no?, la sutura laminoidea. Y aquí debería estar la sutura sagital. Pero en este caso, la sutura sagital precozmente se ha fusionado, precozmente se ha cerrado la parte. Cuando las suturas se cierran, se denomina craniosinostosis. Pero cuando queremos especificar
qué tipo de sutura se ha cerrado precozmente. En este caso se llama dolicocefalia, que significa que la sutura sagital se ha cerrado precozmente. Entonces, la tomografía nos muestra con detalles esa alteración. Algunas veces cuando el paciente va a la consulta nos menciona de que tiene algo, dicen tengo un bulto en la sien, ¿no? Dicen la sien, ese se refiere a la región temporal. Entonces, el paciente te muestra eso. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, esto es una radiografía, esta es una tomografía ventana ósea, esta es una tomografía en 3D, pero sin el PRT, que significa darle el color de esa parte. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Aquí vemos, hay un aumento de volumen de densidad ósea a expensas de la tabla externa, esa parte. Y en esta reconstrucción igual se ve, ¿no? Aquí se ve un aumento de la densidad ósea, ¿no? Ovalada en esta parte. Esto corresponde a lo que se llama un osteoma. Un osteoma se ve esta parte, ¿no? Nos da una imagen de esclerosis. Entonces, ¿qué diríamos? Es una imagen, en este caso hiperdenso, que corresponde, que depende de la tabla externa, esa parte. Es una imagen de aspecto esclerótico, esa parte. Y en la radiografía se ven de esta forma. Se ven ovalados, se ven radioopacos, se ve esta parte. Entonces, esto, por ejemplo, es... sí, hay personas que visitan al hospital por este problema en esta parte. Otras veces, por ejemplo, cuando queremos nosotros apreciar, graficar con mayor exactitud un traumatismo craneal, la tomografía nos muestra un buen detalle. Entonces, toda la parte frontal, la parte parietal ha sufrido un traumatismo con hundimiento de los fragmentos, ¿cierto? De los fragmentos. Así se ve en la tomografía ventana ósea, y así se ve en la tomografía, ¿cierto? 3D, ¿cierto? Como se cayó un hundimiento en el cráneo de este paciente. ¿Cierto? Entonces, la tomografía ventana ósea se nos permite ver con detalles los problemas que puede haber en el cráneo después de un traumatismo. Pero no solamente eso, también estamos viendo los tejidos blandos. Por ejemplo, acá, este es el tejido blando, el grosor adecuado, pero aquí está incrementado de volumen, grosor, esa parte. Si habría también un cuerpo extraño, aquí se ve el cuerpo extraño. De repente un metal u otro elemento que también se puede apreciar. Por eso que la tomografía es muy útil, porque nos permite evaluar también la densidad de los tejidos blandos. Algunas veces, cuando viene el paciente al hospital y su radiografía que le hace, se ve estas imágenes así, unas imágenes ovaladas, radiolucentes, de tamaño y forma variable que compromete todo la bóveda craneal. Y le hacemos la tomografía y se ven estas mismas, en la tomografía se ven estas imágenes así, ¿no? Hipodenso se ve esta parte, hipodensos, ¿no? Que está comprometiendo el diploe y es más, ya se está extendiéndose hacia la tabla interna y hacia la tabla externa. Estos son, cuando uno ve esto, decimos, estamos viendo imágenes de aspecto osteolítico y mencionamos las características. Y si vemos las imágenes en tomografía ventanosa, igual describimos las imágenes y sus características. En este caso, en ambos casos, corresponde a un mieloma múltiple, esa parte, ¿no? Se llama
imágenes osteolíticas, también se llama osteolíticas, porque hay destrucción de hueso, ¿cierto?, en ambas imágenes. En algunas referencias de bibliografía le llaman imágenes de sacabocados, le llaman de esa forma. Pero también hay que recordar que puede haber también metástasis a cráneo. Así como también hay en el cerebro, también puede haber una metástasis que compromete la bóveda craneal. Y aquí les muestro, ¿cierto? Esta es una tomografía ventana parenquimal. Del mismo paciente, una tomografía ventana ósea. En la ventana parenquimal, ¿qué se ve? Aquí se ve un nodo en el parénquima cerebral. Y aquí se ve una pérdida, ¿no?, de la continuidad de la bóveda craneal. Y en la ventana ósea se hace mucho más evidente. Hay una destrucción, entonces, de la parte de la bóveda craneal. Esto corresponde a metástasis. La metástasis es cuando compromete al cráneo, puede dar imágenes, como este caso, de aspecto destructivo o osteolítico. Puede también haber imagen de aspecto esclerótico, o sea, mayor formación de hueso, o puede haber de ambos. Puede ser en un solo lugar o puede ser en varios lugares, esa parte. Entonces, y te compromete o tabla externa o el díploe o la tabla interna, o todos te pueden comprometer en esa parte. Aquí hay otro paciente, por ejemplo, ¿no? Otro paciente con diferentes imágenes osteolíticas, ¿no?, que están con esto, por ejemplo, está en la tabla interna, en el díploe, en la tabla externa, tabla interna, tabla externa, pero hay varias imágenes. Es esto. Esto es, por ejemplo, en este caso, era un paciente que tenía el tumor primario del pulmón, se ve así. Entonces, la bóveda craneal también tenemos lamentablemente que siempre mencionar que habría también metástasis en esta parte. Algunas veces también el paciente viene al hospital y dice: doctor, tengo aquí en mi cabeza, dice, el término es una bolita. Entonces el médico lo examina y se da cuenta que sí, hay una tumoración blanda, depresible, no dolorosa, ¿cierto? Y le hace su tomografía porque se da cuenta que es el cráneo. Y ve esta imagen de acá, una imagen ovalada, ¿cierto? Una imagen ovalada que al parecer está alterando la estructura de la tabla externa. Y le amplía su estudio con una ventana ósea. Efectivamente, ahí se mantiene esa imagen ovalada, en esta parte, ¿no? Ovalada, y está deformando la tabla externa. Una imagen hipodensa por fuera de la tabla externa. Por supuesto, ya ustedes lo han reconocido, esto es densidad grasa, ¿no es cierto? Densidad grasa. Pero si tenemos duda, no olviden hacer las mediciones de unidades Hounsfield, como se hizo en este paciente. ¿Cierto? Ahí se puso el cursor y se hizo la medición. ¿Cuánto mide? Menos 112 unidades Hounsfield. Ya ustedes recuerdan, la grasa es un promedio de menos 100, esa parte. Entonces, con este dato ya, ahora sí, ya con toda garantía decimos, esa lesión de esta forma, de esta ubicación, corresponde a un lipoma. ¿Cierto? Tanto porque tiene un cuadro clínico casi establecido y además tenemos la confirmación con la medición de unidades Hounsfield. Es un lipoma esa parte. Entonces, esto es lo que a veces sucede en los pacientes que van al hospital por un problema en el cráneo.
en esa parte. Pero también hay que recordar lo siguiente. Así como también hay calcificaciones que se ven en la parte, la tabla externa, como el osteoma, ¿cierto? También puede haber calcificaciones cerca de la tabla interna. Esto es el diploe. Esta es la tabla externa y la tabla interna aquí se ve con mayor amplitud, ¿no? De mayor volumen. Y aquí aparece esta imagen, ¿cierto? Ovalada, hiperdenso, no tanto como la tabla interna, pero es hiperdenso esa parte. Y así se ve, ¿no es cierto? Por supuesto, en la tomografía ventana parenquimal. Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que la lesión tiene una característica como tal en la ventana parenquimal y esa lesión te muestra otra característica en la ventana ósea, esa parte. Supongamos que este paciente le ha hecho su radiografía de cráneo y esto se hubiese visto en el cráneo. Pero el cráneo te decía, aquí está, te muestra una imagen de calcificación, bien, pero en la radiografía de cráneo no nos iba a mostrar si eso está por fuera de la tabla interna, está por fuera o dentro de la tabla externa o interna, pero la tomografía sí lo podemos definir, esa parte. ¿Cierto? Esto es un tumor que se calcificó, que está dentro del grupo que se llama masa extraxial. En lo que se refiere a masas, dentro del cráneo, se suele dividirse en dos grupos. Uno es el extraxial, es decir, que la lesión está creciendo por fuera del cerebro, o sea, en dura madre, tabla interna, fuera. Y el otro grupo es el denominado la masa intraxial, cuando está creciendo en el parénquima cerebral, ¿cierto? Entonces, hay esa clasificación. Esto entonces corresponde a una masa extraxial. Y esto corresponde a un meningioma que en el transcurso de los años se ha calcificado el tumor, esa parte. Otra imagen, esta imagen ya es también ovalada, compromete básicamente el diploe, pero no es una imagen hipodensa homogénea, ¿no? Sino hay una especie de estrías, una especie de rayas, por llamarlo así, ¿no? No es homogéneo, es una hipodensía heterogénea. Me está comprometiendo tanto la tabla interna como la tabla externa, esa parte. Esta forma de imagen que se aprecia corresponde a un hemangioma. Se le considera como un tumor benigno. Estas imágenes que aquí mencionábamos corresponden a vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? De paredes irregulares corresponden. Esto es lo que se ve de esta forma en la tomografía. Entonces la tomografía nos ayuda, ¿no? Para poder delimitar la ubicación de la lesión, esa parte. Eso en cuanto se refiere a la radiografía de cráneo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? O tal vez al final. Bien, ahora veamos a ver cómo es que evaluamos nosotros el cerebro con imágenes en esta parte. Igual que la anterior, tenemos aquí tenemos la tomografía y la resonancia. Eso es de lo que hay para observar el cerebro. Esto es un listado pequeño que les muestro lo que se puede hacer con los diferentes métodos de imágenes que tenemos a la fecha. Por supuesto, el más usado es la tomografía, con contraste, sin contraste. Tenemos la resonancia magnética con varias secuencias.
¿no? El T1, el T2, el FLAIR, el difusión, perfusión, el espectro, el tracto, el bemol, el ecogradiente, ¿no? Y el listado todavía sigue, esa parte. Por supuesto, no es que el médico le pida al paciente todas las secuencias, no. El médico le va a pedir al paciente tal o cual secuencia dependiendo de lo que el médico está pensando, lo que tiene, según la clínica, el paciente. Entonces, no es que se pida todo, no. Se pide estas secuencias dependiendo de la clínica del paciente. ¿Eso qué significa? Que el médico tiene que evaluar clínicamente. ¿De qué se debe? Se debe de una isquemia, una hemorragia, un tumor, una infección. ¿De qué se debe? ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? Y según eso yo voy a pedir la secuencia de resonancia. Y por supuesto, también en el cerebro hay vasos arteriales y venosos que también tenemos que evaluar esa parte. ¿Y cómo evaluamos? Usando el tomógrafo, que se llama angiografía por tomografía espiral multicorte. Tenemos también la resonancia, ¿cómo se llama? Angioresonancia, o sea, estudio de los vasos arteriales o venosos del cerebro con resonancia. Algunas veces, ¿no? También se puede usar ya un tanto más agresivo, que es con la angiografía digital por sustracción. Esa parte. Entonces, esto es un listado pequeño que les muestro, ¿no? De lo que tenemos para evaluar el cerebro en esta parte. Esto es la tomografía, ¿no? La tomografía sin contraste, ¿cierto? Aquí hay que tratar de familiarizarnos, ¿no? Y precisar y distinguir de lo que es la sustancia gris, ¿cierto? Las circunvoluciones, la sustancia blanca, los surcos o los espacios subaracnoideos corticales, esa parte. Los ventrículos laterales, todos los ventrículos laterales. Estos son las calcificaciones presocoroideos, son normales. Calcificación de la glándula pineal es normal, esa parte. Aquí podemos distinguir, este es el vérimes de cerebelo. Esto corresponde al mesencéfalo, esto corresponde a la protuberancia, el cuarto ventrículo, el auto de Silvio, la cisterna supracelar, ¿cierto? Esto corresponde a la cisterna magna, esta imagen hipodensa, que es normal. Cuando esto ya es mucho más grande, tiene un problema patológico, pero en este caso es normal, esa parte. Y ahora, también si hacemos la fase contrastada, es el contraste. El paciente, usamos el contraste no iónicos, porque también hay iónicos en el mercado, ¿no? ¿Por qué usamos los no iónicos? Porque los no iónicos son los que tienen menos reacción alérgica en el paciente. Entonces, de alguna forma nos garantiza cierta seguridad esa parte. Y con el contraste que se obtiene, se, se observa el polígono de Wills, se observa el seno longitudinal superior, se aprecia la prensa de Herófilo, se aprecia la vena de Galeno, la dura madre, todo eso se aprecia esa parte. Y además también se aprecia la hipófisis y su tallo hipoficiario. Como aquí vemos, el contraste no se aprecia en la sustancia blanca, no se aprecia en las circunvoluciones, porque, porque la barrera hematoencefálica tiene esa función. La barrera hematoencefálica no permite el pasaje de sustancias extrañas al parénquima cerebral. Y eso es bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, eso en cuanto se refiere a tomografía sin y con contraste. El otro
estudio que tenemos es la resonancia. Todo esto corresponde a la resonancia en secuencia T1. T1. Esta forma de estudio nos permite apreciar y nos permite analizar de manera adecuada la morfología. ¿Ves? Aquí se ve la sustancia blanca, se ve la sustancia gris de manera adecuada, de manera correcta. De la ínsula, ¿ves? Se ve muy bien así, tanto en el plano coronal, como en el plano sagital, como en el plano axial. También usamos contraste de la misma forma que la tomografía, el contraste nos dibuja todos los vasos arteriales, ¿cierto? Esto es el seno longitudinal superior, nos dibuja también el seno recto, nos dibuja normalmente todos esos vasos. Pero igual el contraste no se ve dentro del parénquima cerebral en esa parte. Y no olvidarse que en T1 el líquido cefalorraquídeo se ve de color oscuro o negro y eso se llama hipointenso. Hipointenso. Y aquí le muestro un pequeño listado de qué patologías podrían observarse hiperintenso, es decir, blanco en T1. Por ejemplo, grasa. La metahemoglobina, esto es un producto de degradación de la hemoglobina. La melanina, proteínas, principalmente la mucina. La sustancia de contraste, aquí se llama gadolinio, ¿no? Todos ellos en resonancia T1 son hiperintensos, esa parte. Pero el líquido cefalorraquídeo es hipointenso en T1. Veamos qué sucede en la otra secuencia, en T2. En T2. En T2 hay un cambio. En T2, el líquido cefalorraquídeo se ve de un color blanco. De un color blanco. El líquido está en los ventrículos, el líquido está en los surcos corticales, ¿cierto? Está en las cisternas, la cisterna ambiens, ¿verdad? Ambiens, la cisterna de Valle Silviano, ese es el líquido. Entonces, en T2 es hiperintenso. Es hiperintenso. Pero además aquí le hemos agregado ahora más. Quistes. Ya conocemos, ¿no? Cuando hablamos de quistes se refiere que tiene un componente líquido. Entonces el quiste en T2 va a ser hiperintenso. Hay lesiones que como parte de su desarrollo en la parte central se destruyen y se necrosa en la parte central. Por ejemplo, un tumor se necrosa. Por ejemplo, una infección se necrosa en la parte central, ¿cierto? Entonces se forma líquido y se ve hiperintenso. Y esto de aquí es muy importante. El vaso sanguíneo con flujo lento también se ve hiperintenso, con flujo lento. Veamos esto. Esto es la resonancia T2. Esto que vemos acá de forma así curvilínea, representa al vaso sanguíneo de la arteria cerebral media, el segmento M1 de ambos lados. Pero aquí lo vemos de color negro, lo vemos hipointenso. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una velocidad constante. Por lo tanto, se ve de esta forma. Cuando el líquido, en este caso la sangre, tiene un flujo de bastante velocidad, se ve de color negro como acá. Pero cuando la sangre tiene un líquido lento, tiene un flujo lento, se va a verse hiperintenso. Entonces, eso es lo que nos quiere indicar con que se vea hiperintenso en esa parte. Otra secuencia es el flare. El flare. ¿Cierto? Son imágenes axiales, coronales y sagitales.
¿cierto? Igual aquí nos permite apreciar toda la morfología del cerebro, pero esto tiene su aplicación que después lo vamos a mostrar. En este caso lo que hace es que el líquido cefalorraquídeo es de color negro, esa parte. Recuerden que en el T2 el líquido cefalorraquídeo era blanco y aquí se ve de color negro. Pero, ¿cuál es la utilidad? Veamos esta imagen. Esto es la forma como se ve el líquido cefalorraquídeo en T2. Sí, y cuando usamos la secuencia FLAIR, lo que estamos haciendo es bloquear la señal del líquido cefalorraquídeo. Y también, por supuesto, se bloquea la señal de cualquier otro líquido semejante al cefalorraquídeo que puede encontrarse pues, dentro del parénquima o encontrarse por fuera del parénquima. Esa parte. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, diferenciar, decir, este líquido es cefalorraquídeo o es otro líquido, entonces aplico esta secuencia. Si corresponde al cefalorraquídeo, se bloquea y se va a verse de esta manera. Entonces, eso es la utilidad que tiene el FLAIR, esa parte. Entonces, es hiposeñal o hipointenso. La siguiente, esto es, digamos, un conglomerado de todo lo que estamos revisando, ¿cierto? Todo esto corresponde al T1, viendo en sagital, viendo en coronal y axial. Nuevamente aquí para recordar, ¿no?, que el T1 nos permite ver muy bien la sustancia blanca y la sustancia gris, y se puede diferenciar, ¿no?, ver las circunvoluciones, ¿no?, en ambos lados, en esa parte, ¿no? Esto es el T1 con contraste, y esto corresponde al T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco, hiperintenso, y esto corresponde al FLAIR. No olvidarse que el FLAIR se obtiene bloqueando la señal del líquido cefalorraquídeo. Es esto, en esa parte. Entonces, esto es la forma como se ve esa parte. Bien, veamos otra aplicación. Esta difusión se usa ahora a la fecha bastante. Ahí tenemos ejemplos. Se usa bastante principalmente en las enfermedades cerebrovascular isquémicos. En isquemia se usa, tiene mucha aplicación esto que se llama difusión. Vean las imágenes. Así se ve en las imágenes de resonancia magnética por difusión, se ve de esta forma. Es hiposeñal, el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué sucede? Normalmente en los tejidos el agua tiene una distribución, una orientación aleatoria, es decir, se desplace hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, como aquí lo señala la flechita, ¿no? El agua se desplaza normalmente para cualquier sitio en los tejidos. Esto, el amarillo obedece a las células y no hay interferencia entre ellas, ¿no? El agua se desplaza libremente. Esto es lo que se llama difusión. Y cuando hay una difusión normal, es decir, el agua se desplaza libremente, en la resonancia se ve de esta forma. Pero simultáneamente, así como hacemos la difusión, también le hacemos al paciente una secuencia que se llama el ADC, coeficiente de difusión aparente. Y estas son las imágenes. Así se ven, ¿cierto?, las imágenes del ADC. Así se aprecia. Ambas imágenes son algo así como las dos caras de la misma moneda. Siempre que hacemos difusión,
también aparece el mapa ADC. Y eso tiene su explicación que después les voy a mostrar en esta parte. Entonces, estos, imagen en difusión normal, imagen de ADC normales, esa parte. Comentábamos también de los vasos sanguíneos. Sí, por supuesto que sí. Esto es, por ejemplo, los vasos sanguíneos para estudiar el cerebro usando el resonador. Pero aquí hay un detalle. O sea, el equipo de resonancia tiene una propiedad que puede ser los vasos sin usar el contraste. Por supuesto, es limitado lo que nos ofrece. Y la otra opción es que yo puedo usar este equipo usando contraste. Entonces, ¿cuál es de esto la aplicación? Hay pacientes a veces que por su misma condición de estar enfermo o tienen problema renal muy serio, entonces en ellos no podemos usar este contraste. Entonces usamos la secuencia en el resonador que nos permite apreciar los vasos en el paciente. Esto es usando el tomógrafo, ¿cierto? Donde nos muestra los vasos, la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior. Esto es los vasos supraórticos. Desde el arco aórtico, los vasos supraórticos, usando la resonancia, esta parte. Estos son los vasos vértebro-basilar, ¿cierto? Mediante el tomógrafo, el angiotem. O también, dependiendo de lo que nos puede interesar, también se muestran las imágenes con la parte de estructura ósea, ¿no? La carótida común, esta es la vertebral. Entonces, también tenemos esas opciones, ¿no? Para estudiar los vasos cerebrales o supraórticos, ¿no? Y claro, es el médico quien decide por cuál de las modalidades desea el estudio en ese paciente. Les quiero mostrar cuál es nuestra ¿cómo es que nosotros analizamos las imágenes? Vean, cuando el paciente llega a una consulta de neurología o neurocirugía, lo que se hace es una evaluación adecuada del paciente. Y en todos ellos, casi el 99.9% de pacientes, su primer estudio es tomografía. Ahí empezamos. Y después se viene la resonancia dependiendo de lo que estamos pensando en la patología del paciente. Entonces aquí le muestro, por ejemplo, imágenes de un paciente que llega a la consulta, clínicamente tiene dolor de cabeza y un cuadro de hipertensión intracraneal, le pide su tomografía y ¿qué vemos? Esto. Una imagen hiperdensa. Una imagen hipodensa que representa al edema cerebral. Esto representa a la hemorragia intraparenquimal y esto representa edema parenquimal. Y ambos, tanto la sangre como el edema, están produciendo efecto de masa. ¿Eso qué significa? Que están desviando la línea media al lado opuesto, que está comprimiendo el ventrículo lateral, que aquí algo se ve, aquí prácticamente no se ve. Entonces, aquí el problema muy serio en este paciente, porque la hemorragia más el edema y más el efecto de masa está comprometiendo la vida del paciente. Hemorragia intraparenquimal. Otro paciente que también llega a emergencia con un cuadro de cefalea aguda, se hace su tomografía simple, sin contraste. ¿Y qué vemos esto? Imágenes hiperdensas que están en el espacio del valle silviano de ambos lados, en la cisura interhemisférica, en las cisternas perimesencefálicas. Esa parte. Esto representa a una hemorragia subaracnoidea. Esa parte. Entonces, las hemorragias agudas en tomografía, ¿cómo se ven? Hiperdenso.
¿Cómo se ve en la hemorragia subaracnoidea? Hiperdensos. Entonces, eso es. Entonces, de aquí viendo estas imágenes, ya el médico va a solicitar los estudios complementarios, por ejemplo, para descartar cuál es la causa de la hemorragia en este paciente y cuál es la causa de hemorragia en este paciente. Pero hemos empezado con tomografías y nos ha dado información. Aquí les muestro cómo la hemorragia evoluciona en el cerebro. Este es el mismo paciente. Esto es la tomografía que hace el paciente el 10 de marzo, vean, una hemorragia hiperdenso, con edema, un efecto de masa severo, está produciendo desviación de la línea media al lado opuesto. El ventrículo aquí no se ve, esto algo se ve en esta parte, pero no solamente eso, también la hemorragia se está ya instalándose en los cuernos occipitales. Entonces aquí era hemorragia intraparenquimal más hemorragia intraventricular. Pasan como más o menos 2 semanas y la hemorragia persiste, pero es de menos densidad que su control. El edema se mantiene, esa parte. El efecto de masa se mantiene, esa parte. Esto corresponde plexo coroideus, esto por glándula pineal. Y después casi al mes le hacen su control al paciente y sigue la hemorragia, pero ya es de menor densidad. ¿No? Menor densidad, y el edema también se mantiene en esa parte. Y la línea media está desviado, el ventrículo lateral de este lado no se aprecia. ¿No? Ya por supuesto a la fecha aquí infelizmente ya no se ve imágenes como estas que correspondían a la hemorragia intraventricular. Entonces, la hemorragia, dependiendo del estado que vemos al paciente, va a ser francamente hiperdenso, después hiperdenso, y después llega menos hiperdenso, y después isodenso, y al final es hipodenso. ¿Cierto? Entonces, la hemorragia va a depender en qué momento estamos viendo al paciente, esa parte. Bien, aquí le muestro un cuadrito, ¿no? O sea, según las unidades Hansfield, esa parte. La sangre tiene una unidad Hansfield que va más o menos entre 50, 70 más o menos, esa parte, ¿no? Y vemos cómo va disminuyendo, ¿cierto? La medición de los Hansfield. Por supuesto, aquí hacemos la medición, tenemos 70, acá debe ser más o menos 60, aquí a 50, y así va disminuyendo, ¿cierto? La hemorragia, esa parte, ¿no? Hasta llegar un momento que va a ser casi la misma densidad que el cerebro, en esa parte. En este cuadro ellos lo han clasificado cerca de 40 días, ya seguía casi igual que el cerebro. Pero aquí hay un detalle. Eh, eh, También es bueno recordar que la hemorragia no es igual, ¿cierto? Con alguien que tiene hemoglobina 15, 16, con alguien que tiene hemoglobina 8, 9. No es igual esa parte. Va a haber hemorragia en el cerebro, pero no va a ser tan hiperdenso, ¿cierto?, como se muestra. Entonces, siempre que veamos un paciente con hemorragia, también es oportuno, ¿no?, solicitar. ¿Y cómo está su hemoglobina este paciente? ¿Está en 15, 16 o está 5, 6 de hemoglobina en esa parte? Eso también tenemos que tener en cuenta, esta parte. Y les muestro, ¿y cómo se ve la hemorragia en resonancia magnética? Es el mismo paciente. Esta es la tomografía del paciente. Aquí se ve la hemorragia. Una pequeña hemorragia en el lóbulo occipital. Pequeña, pequeñita esa parte. Y le hacen su estudio de resonancia a este paciente. Esto es en el T2 y aquí se ve una imagen hiperintensa o hiperseñal. Y en el T1 se ve esta imagen también hiperintensa o hiperseñal. Por supuesto, no es homogéneo, es heterogéneo, esa parte. Entonces, esto, por ejemplo, la resonancia
Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite de una forma evaluar el tiempo de evolución de la enfermedad. Claro, hay a veces pacientes que llegan a la emergencia y no recuerdan lo que sucedió, o a veces viene el paciente de otro lugar y no saben qué ha pasado con el paciente, no saben cuándo empezó el problema, no recuerdan a veces. Entonces, con la resonancia se ve la imagen de la hemorragia, pero también nos puede permitir apreciar el tiempo de evolución. Bueno, acá hay un cuadrito, ¿no? Que nos podría apoyar. Ejemplo, este es T2, estoy viendo que es hiperintenso, entonces sería hiperintenso esa parte, ¿cierto? Hiperintenso. En T1 estoy viendo también que es hiperintenso, hiperintenso. Entonces, este paciente tiene un tiempo de enfermedad que varía entre la segunda semana, más o menos. Esa parte, ¿no? Así es. Entonces, eso nos permite apreciar. Pero en el área de neurología y neurocirugía, si uno quiere ver la hemorragia, eh, el que te permite ver la hemorragia desde el inicio del cuadro clínico, la tomografía. La tomografía. Si aquí no ves hemorragia en tomografía, en la resonancia no lo vas a ver tampoco, esa parte. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo les muestro. Otro paciente. Es decir, ¿cómo se muestra la hemorragia en resonancia? Imagen hiperseñal en el tálamo, heterogéneo, visto en coronal, también en el tálamo, ganglio basal, señal hiperintenso, y más bien ya en el T2, más bien ya casi como es hiposeñal más o menos, ¿no? Heterogéneo en esa parte. Igual nos buscamos, ¿no es cierto? A esto, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede ser esta parte, ¿no? Entonces decimos que, ¿no es cierto? Hiperintenso en T2 no está esa parte, ¿cierto? No está esa parte. Entonces, hipointenso en T2, sí, pero en T1 no es ni hipo ni intenso esa parte, ¿no? En T2 es hipointenso, sí. En T1 hiperintenso, sí. Listo. Igual, ¿cierto? Visto de otra forma esta parte. Entonces, la resonancia nos permite eso, ¿no? Y ver el curso de la evolución. Pero también la resonancia a veces nos permite ver la causa de la hemorragia. Nos permite ver si es un tumor, si es una ruptura de una malformación arteriovenosa, o es otra patología vascular, o es un problema de hipertensión arterial. Nos permite ver eso, la resonancia. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué hay este cambio de señales que es hiperintenso, isointenso, termina como hipointenso y hipointenso? ¿Cuál es la explicación? Esta es la explicación. ¿Cierto? Esto es la explicación de esa parte. Recordemos que la sangre, por supuesto, tiene muchos elementos. Uno de ellos es la hemoglobina, ¿verdad? Inicialmente está la oxihemoglobina. En la célula es la tomografía hiperdenso, en la resonancia es intenso, hiperintenso. Pero esa hemoglobina va a ir metabolizándose. Primero como oxihemoglobina, después de oxihemoglobina, después metahemoglobina intracelular, después extracelular y termina como hemosiderina. Entonces, este metabolismo de la hemoglobina es el responsable, el por qué nos muestra en la resonancia varios tipos de señales, ¿cierto? Desde isointenso, hiperintenso, hasta hipointenso, hipointenso, en esa parte. Y aquí también para recordar, en la tomografía es hiperdenso, hiperdenso, y al final termina siendo hipodenso, la hemorragia, esa parte. Ahora, eh, eh, y eso es lo que se refiere a la parte de imágenes. Ahora, ¿qué sucede si en caso yo pido el estudio al paciente y veo una imagen hipodensa? ¿Qué sucede?
Esto, por ejemplo. Esto es una imagen hipodensa. Imagen hipodensa. Pero que me está comprometiendo solamente a la sustancia blanca. No me está afectando la región cortical. No me compromete la región cortical. ¿No? Esto es sin contraste y con contraste. ¿No? Esto es lo que se llama edema vasogénico. Lo compare como unos dedos de guante. ¿No? Esto se debe que hay ruptura de la barrera hematoencefálica. No capta contraste. Y si yo en la estudio de tomografía inicial veo esta imagen, tengo que pensar, oh, este paciente es un tumor, metástasis, una infección bacteriana o de otro tipo, ¿cierto? Esa parte. Entonces, esto es, ya viendo la tomografía, este edema vasogénico que ya me da un indicio de qué puede tratarse en el paciente. Pero hay que verlo, el edema vasogénico, esta parte. Hay otro edema que se llama el edema citotóxico. Como ve acá, solo afecta nomás la sustancia blanca. En el citotóxico me afecta todo. La sustancia blanca y la sustancia gris. En este caso, ¿cierto? Ha habido un problema a nivel de la membrana celular. Ha habido un ingreso, ¿cierto?, de sodio a la célula y por consiguiente también agua a las células. Entonces se llama edema citotóxico. Esto, por ejemplo, está asociado a problemas de isquemia cerebral en esta parte. Entonces, viendo la morfología, la configuración del edema ya nos orienta hacia qué patología puede tratarse y en base a eso ya le pedimos al paciente el siguiente examen al paciente. Vamos a ver en las imágenes hipodensas, dice, esta es una enfermedad cerebrovascular isquémica de menos de 12 horas de evolución. Esa parte, menos de 12 horas, esa parte. Esto acá, por favor. Entonces ya hemos visto vasogénico, hemos visto citotóxico, ahora veamos esto. La enfermedad cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular. También le llaman ACV, le llaman accidente cerebrovascular, ¿no? Ahí esos términos se usan, ¿no? Isquémico. ¿Esto qué significa? Dice, la obstrucción de un vaso sanguíneo genera isquemia en su territorio correspondiente. Revisemos vasogénico, citotóxico. Ahora veamos cómo se manifiesta esta enfermedad, que también da una imagen de hipodensidad. Bien, esta es la tomografía de un paciente que llega a emergencia. El señor tiene 83 años, tiene un cuadro de hipertensión arterial con déficit motor en el lado derecho. Y comparemos esto. Esta área de cerebro con el lado opuesto. Esta área de cerebro con el lado opuesto. En imágenes les sugiero siempre comparar ambos lados, si en caso es posible, por supuesto. Eso nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí comparemos esto. Esto se ve un tanto hipodenso en relación a este lado. Aquí, por ejemplo, yo puedo apreciar muy bien los surcos corticales, pero aquí como que se perdieron. No veo surco cortical como debe ser. Por ejemplo, aquí veo el surco cortical más o menos, pero aquí como que se pierde. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que la región cortical es levemente hiperdenso. Aquí no, se ve hipodenso, se ve, ¿verdad? Aquí hipodenso, como si fuese todo. Todo esto es una hipodensidad. Así se ve una hipodensidad con alteración de los surcos, ¿cierto?, cuando vemos una isquemia de menos de 12 horas de evolución, esa parte. Y es más, si aquí vemos en este paciente, esto es el borde de la ínsula, así bien definido, pero aquí el borde se borra. Aquí vemos el borde de la ínsula y aquí el borde se borra en esa parte.
Entonces, en el ejemplo que le presento, se aprecia eso. Estos no son los signos precoces, ¿cierto? Cuando hay una isquemia cerebral, que si uno lo ve así rápidamente, puede pasar como que es normal, ¿no? Como que no hay mayor alteración en el parénquima de este paciente. En algunos pacientes se ve esta imagen, así, una imagen curvilínea, hiperdensa, que está ocupando el trayecto de la arteria cerebral media, el segmento M1. Esto es un trombo. O sea, la sangre se ha coagulado y se quedó ahí. Y la sangre se está viendo hiperdenso. Recuerden que hemos visto imagen de hemorragia, ¿verdad? La hemorragia, ¿cómo se vea? Hiperdenso. La hemorragia se vea hiperseñal. Entonces, esto es una sangre que se ha acumulado dentro del segmento M1. A veces se logra ver, a veces, otra vez se no se ve. Entonces, todo esto es lo que se ve cuando vemos un paciente con enfermedad cerebrovascular isquémico precoz, de toda esa parte. Y veamos en este paciente cómo cambia sus imágenes tomográficas al cuarto día, este paciente. El mismo paciente, mismo paciente. A ver si tengo un problema. Disculpe, no sé qué ha pasado. Disculpe. Ya, es el mismo paciente que les comentaba en su evento. Mira, este paciente hace su tomografía al cuarto día. Ahora sí, cómo se establece, cómo se define muy bien la zona hipodensa que me compromete la sustancia cortical y la subcortical en ambos lados. Esto sí, ¿cierto? Aquí sí no hay dificultad para apreciar la hipodensidad. Entonces, viendo el compromiso de esta imagen que me afecta tanto la parte cortical y subcortical, isquemia. Isquemia es esa parte. Pero si vemos, por ejemplo, toda esta área, todo este área, todo esto es de mayor tamaño, es de mayor volumen que el lado opuesto, ¿no? Es de mayor volumen esa parte. Eso es como consecuencia de la isquemia, se ve esa parte. Entonces, esto es una isquemia subagudo, ¿no? Estamos aquí en el cuarto día del paciente que les acabo de mostrar. Pero además, tenemos que recordar lo siguiente. Algunas veces, por diversos motivos, ¿no? El paciente llega a emergencia, le hacen su estudio de tomografía, se ve una imagen hipodensa que compromete tanto la región cortical como la subcortical, con un gran efecto de masa. Aquí hay el ventrículo lateral está colapsado, la línea media desviada al lado opuesto. A este paciente le hacen su control de tomografía a los quinto día y sigue avanzando el problema de la isquemia. Isquemia esa parte. Hay mayor diversión de la línea al lado opuesto. Y su control después de 9 días entre estas imágenes, y francamente ya la isquemia se ha establecido y mayor volumen. Por ejemplo, aquí respetaba de alguna forma el ganglio basal, pero aquí no. Aquí inclusive ya te comprometió el lóbulo occipital, te comprometió el lóbulo temporal y te comprometió el ganglio basal, esa parte. La línea media desviada totalmente, ¿cierto? Hay un colapso total del ventrículo lateral. Esto, por ejemplo, si no se actúa rápidamente, el paciente no va a tener buen pronóstico en esa parte, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a esto, por supuesto. La idea es no llegar a esto.
Es esa parte. Entonces, la idea es rápidamente, ¿no? Felizmente hay medidas terapéuticas ahora que logran revertir este tipo de evolución. Esta forma así de evolución le llaman isquemia maligna, ¿cierto? Le llaman así, ¿no? Maligna, porque realmente el pronóstico es bastante reservado en estos pacientes, en esa parte. Eso en cuanto se refiere a la isquemia cuando vemos tomografía. ¿Y cómo lo vemos en resonancia magnética? De esta forma. Esto es todo del mismo paciente. Esto corresponde a la isquemia que se ve en la tomografía. Esto es lo que se ve, ¿cierto? Imagen hiposeñal o hipointenso en T1. En T1. Así se ve en el FLAIR. Imagen hiperintensa en el FLAIR. Y así se ve la difusión. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de la difusión? Vean cómo se ve la difusión realmente hiperintenso. Y también se comentó en ese momento que el ADC, ¿cierto? Es la misma, la cara de otra moneda. Entonces, en la difusión se ve de esta forma y en el ADC se ve hiposeñal, hipointenso se ve esta parte. Y si observamos, por ejemplo, ¿cuál es el más hiperintenso? Es la difusión, esa parte. Es más intenso. Entonces, esto, por ejemplo, ha demostrado, si yo tengo un paciente, clínicamente estoy viendo que está en un curso de un problema isquémico, y sí son horas, entonces, y si tengo oportunidad, al paciente le solicito que le haga su resonancia, pero tengo que incluir que le haga la difusión, porque el estudio de difusión nos muestra la imagen de isquemia precozmente, antes que la tomografía, antes de T1, antes de FLAIR, antes del ADC, antes de todos ellos, la difusión me va a mostrar a mí la isquemia si en caso se trata de ese problema en el paciente. Pero eso que indica, ¿no es cierto? Hay que evaluar al paciente adecuadamente en esa parte. Pero también, si yo estoy haciendo resonancia a este paciente, ¿no? Y tengo su opción y sospecho que es una isquemia, también le hago un estudio de angioresonancia para ver cómo están los vasos en ese paciente. Y vean esto, ¿cierto? Estos son los vasos del paciente. Esto es el polígono de Willis. Esto es el segmento M1 del lado sano. Y aquí se ve el segmento M1, una zona de estenosis parcial aquí. ¿Cierto? Esto entonces es la causa de la isquemia que tiene este paciente. Entonces, estudio completo. ¿Cierto? Entonces ya tenemos que decimos, este paciente tiene isquemia en tal área topográfica por obstrucción parcial de la arteria cerebral media. Entonces, eso es lo que hacemos, esa parte. Entonces ya el médico tratante adopta las medidas necesarias en esta parte. Pero, ¿cuál es la función del ADC? Ustedes ven aquí que en la difusión esto es hiperintenso o hiperseñal. En el ADC es hipointenso o hiposeñal. Esta forma de imágenes, hiperseñal, hiposeñal, se presenta en la etapa aguda de la isquemia. Cuando ya pasa semana, meses, se invierte. Se invierte. Por ejemplo, si a este paciente le hacemos su estudio después de un mes, esto va a ser hiperintenso y esto va a ser hipointenso. Se invierte. Pero así se ve en la etapa aguda, se ve esta parte. Otro paciente con problema cerebeloso. Llega a la consulta el paciente con un síndrome cerebeloso. Así se ve en T1, hiposeñal. En T2, hiperseñal. En FLAIR, por supuesto, hiperseñal, más evidente que en el T2, y le hacemos también la difusión. Francamente, es hiperseñal, hiperintenso. Mucho más intenso que el T2 que el FLAIR. Entonces, y aquí le hacemos la contraparte también,
que en el ADC es hiposeñal. Isquemia aguda. Isquemia aguda. Esa parte. Y aquí, cuando uno ve esto, se llama restricción a la difusión. ¿Qué decimos? En este paciente estamos observando que hay una restricción, ¿cierto?, de la difusión en tal lugar, ¿cierto?, en tal área topográfica, en esa parte. Del inicio de la enfermedad cerebrovascular isquémico, esa parte. Claro, por supuesto no tenemos en todos sitios resonador, ¿no? Pero si alguna vez tenemos esa opción. Sí, sí, ¿me O se dice salió algo? de la reunión, huevón. Un favor, no se permite, por favor, la interrupción. Si hay algo que quieren comentar, los escucho, por favor. ¿Algún comentario, por favor? Los espero, por favor. No se permite, por favor, la interrupción. Menos con palabras que no son de lo más adecuado. Un favor, ¿el delegado general me puede contestar? Sí, doctor. Disculpe, ya silencié al compañero ya que está hablando palabras. Sí, yo le entiendo, por favor, pero sí, yo le entiendo, pero sí, no, cualquier cosa, por Discúlpame, doctor. favor, no, disculpen ustedes, por favor, ¿ya? Bien, sigamos, por favor, sigamos. Entonces, es esto, ¿de acuerdo? Es así. Entonces, esto es, si alguna vez tenemos oportunidad de ver a un paciente con SB isquémico y tenemos ahí un rozador, esto nos va a dar la primera información por imágenes en esa parte. Bien, eso en cuanto se refiere cuando estamos viendo paciente que se sospecha que tiene una enfermedad isquémica, esa parte. Hay otro detalle también. Esto sí, claro, es mucho más, aparentemente más sencillo. A veces llega el paciente de emergencia con dolor de cabeza y no recuerda muy bien qué le pasó. Otras veces sí dice, creo que me caí o me golpearon, pero otras veces no lo dice en esa parte. Igual, las hemorragias que se ubican en el espacio epidural y subdural, agudas, también son hiperdensas. Son hiperdensas. Y aquí les muestro más o menos, ¿no?, un esquema. Cuando es una hemorragia epidural, entonces se ubica entre el hueso y la dura madre. Pero cuando es una hemorragia subdural, está entre la dura madre y el parénquima cerebral. Esa parte, ¿no? Que también se ven en la etapa aguda, son hiperdensos. Veamos un ejemplo, a ver. Esto, por ejemplo, es una hemorragia aguda, pero tiene esta forma, una forma biconvexa, ¿cierto? Biconvexa. En cambio, en la hemorragia subdural también es hiperdenso porque es agudo, ¿verdad? Pero tiene una forma de media luna. Te está bordeando el borde del cerebro en esa parte, ¿no? Entonces, también son hemorragias en esa parte. La diferencia es la forma en biconvexo, media luna en esa parte. En ambos casos también hay efecto de masa, ¿ves? Esta es la línea media, la línea media está desviada al lado opuesto. Aquí también la línea media está desviada al lado opuesto, en esa parte. Entonces, siempre que veamos en tomografías imagen hiperdensa, hemorragia. ¿De acuerdo? Pero hay que tratar más o menos dónde está la hemorragia. En el parénquima cerebral, está la hemorragia en el espacio subarreodeo, o sea, hemorragia subarreodea, o está en el espacio epidural o en el espacio subdural. Por supuesto, ahí la clínica nos va a ayudar en esa parte. ¿Cómo evoluciona la hemorragia subdural? Estos son imágenes de pacientes diferentes, pero les muestro cómo evoluciona en esta parte.
Inicialmente la hemorragia subdural es hiperdenso, como se aprecia acá. Hiperdenso, esa parte. Pasan las semanas, se vuelve isodenso. Esto corresponde a las circunvoluciones y aquí está el acúmulo de sangre. Es isodenso. Isodenso. Entonces, esto inclusive uno podría pensar de que puede tratarse de un edema vasogénico, ¿cierto? Pero el edema vasogénico es mucho más hipodenso esa parte. Circunvolución, y aquí está la sangre, que inicialmente era hiperdenso y aquí es isodenso, como se muestra acá. Pasan los meses de evolución y francamente llega así, a ser francamente hipodenso y a veces se logra tener la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo en esa parte. Entonces, cuando queremos evaluar hemorragias, tenemos eso también que recordar, ¿no? Que la hemorragia en el tiempo de evolución va cambiando de densidad, de lo que era una imagen hiperdensa va a cambiar hacia una imagen de hipodensidad. Eso pasa con la hemorragia intraparenquimal y con las hemorragias, que en este caso, subdural y epidural. Esa parte. Estas son las imágenes que en el campo de neuroimagen requiere bastante disquisiciones para poder tratar de qué patología se trate. Aquí les muestro los principales que vemos en los hospitales, esa parte. Hay unas imágenes que se llaman de tipo anular, o también dicen anillo, también le llaman esa parte. 3 ejemplos hemos mencionado. Y veamos esto. Esto es una resonancia sin contraste. Sin contraste. Aquí se ve una imagen más o menos casi hiposeñal, ¿no? Hiperseñal, se ve, este es el edema. ¿No? Aquí se ve otra imagen también, isoseñal con hiposeñal que bordea. ¿No? Y cuando al paciente le muestra en contraste, vean cómo se cambia. Esto es una imagen hiperseñal, el borde más el contenido es hiposeñal. Todo esto corresponde a edema cerebral. Entonces es una imagen anular que capta el contraste con edema perilesional. Esta parte. Igual también se ve aquí se ve esta imagen de esta forma, con el contraste se ve una imagen anular con contenido hiposeñal. Aquí se ve esta imagen así, esa parte hiper intenso con contenido hiposeñal. Entonces, estas son imágenes de esta forma que se ve, ¿no? En la región córtico-subcortical. Esto corresponde a lo que se llama un granuloma tuberculoso, también llamado tuberculoma. Puede ser uno, puede ser varios, ¿cierto? Y por lo general se ubica en la región cortical, ¿no? Cortical, subcortical, esa parte. ¿Y por qué se ve la parte central hiposeñal? Porque hay necrosis en el centro. Hay material gaseoso en esa parte, ¿no? Hay material gaseoso en esa parte. Entonces, anular. Entonces, cuando veamos una imagen anular, ¿cierto? Distribuido en la región córtico-subcortical, ¿cierto? Y el adulto es más supratentorial, pero también puede haber infratentorial, como en este caso, hay que pensar que puede verse de un tuberculoma, esa parte. Por supuesto, aquí ya se le pide al paciente todos sus exámenes complementarios para descartar. Otra imagen anular es esto. Esto es la tomografía sin contraste, la tomografía con contraste. Contenido hipodenso. El borde levemente hiperdenso. Aquí como que habría dos, esa parte. Hay edema, sí, pero poco edema.
el contenido hipodenso, hipodenso. Y el borde capta contraste. Es como que si alguien coge un lápiz y lo delimita esa parte. Hay captación del contraste, ¿no? De manera homogénea, definida en ambos lados. Esa parte. Poco edema, pero sí hay un gran efecto de edema. Estas imágenes corresponden a absceso bacteriano. Absceso bacteriano es esa parte, ¿cierto? Esta parte así hipodenso es pues el acúmulo de la pus, ¿no? De la pus, la necrosis de pus. Algunas veces se ve como este caso, uno grande y otro pequeño. Algunas veces se ve esa parte, ¿no? Le ponen bilocular porque son dos, esa parte, ¿no? Algunas veces se ve de esta forma. Pero estos, por supuesto, son grandes, ¿cierto? Y por supuesto, la clínica de un absceso es diferente en esta parte. Otra imagen anular. Esto entonces corresponde a un absceso bacteriano. El que vimos en ese momento era un granuloma tuberculoso, solamente que son más pequeños. Esto lo vemos en la resonancia, por ejemplo. Es decir, un paciente de tumor sin contraste, el borde levemente hiperdenso, con edema, el contenido hipodenso. El mismo paciente de la resonancia le hace su resonancia en T1. ¿Ves? Esta imagen así que se ve aquí, hipointenso, sería este borde que corresponde a la cápsula. El contenido del absceso, el edema, el efecto de masa. Esa parte. Al paciente le muestran contraste y nuevamente nos muestra de que el borde, ¿no? El borde, cómo capta el contraste de manera homogénea, de manera definida, capta el contraste. Esto corresponde al edema y esto corresponde al contenido de materia purulenta, por supuesto. Y en T2, no se olviden que en T2 todo lo que es líquido va a ser hiperintenso. Y aquí se ve, ¿cierto?, el líquido que corresponde al líquido cefalorraquídeo, valga la redundancia. Esto es el líquido que corresponde a la pus. El T2 es líquido, es hiperintenso. Y esto de aquí corresponde al edema. Entonces el edema también es acúmulo de líquido. Esto es un edema vasogénico, por supuesto. También es líquido. Entonces en el T2, todo lo que es líquido es blanco o hiperintenso. En esa parte, como se muestra en estas imágenes. Entonces, otra más, ¿cierto?, para otra forma que tenemos de imágenes anulares, ¿no?, de gran tamaño, que se ve aquí esta parte. Y esto es otra imagen. Esto es cómo se aprecia, otra imagen es esto. Este es un problema muy serio en nuestro país. En nuestro país la estricosis sigue, ¿cierto? Disculpen aquí la caligrafía, ¿cierto? Recordar que la estricosis en su evolución tiene varias modalidades. La primera, la vesicular, se llama quística, luego sigue la coroidal, luego sigue la forma nodular o granuloma, y algunos terminan en la etapa de calcificación, esta parte. ¿Y qué vemos acá? Aquí vemos una imagen en tomografía. Aquí se ve una imagen ovalada, de pared levemente hiperdenso. Con el contraste se hace mucho más evidente esa pared. Este es el edema. Esta parte, ¿cierto? El edema. Y esto, por supuesto, es una calcificación. Esa parte. Esta forma de mostrar una imagen así anular, que capta el contraste en sus paredes, en sus bordes, con edema, corresponde a la etapa coloidal. Esto.
En cambio, la forma vesicular es esta de acá, esa parte, ¿no? Esto es lleno de líquido, el borde no capta contraste, y este punto que se ve ahí corresponde al escólex. Y estos son las calcificaciones. Es decir, en este paciente, para nosotros, ¿no es cierto? Estamos viendo la forma vesicular o quística. Estamos viendo la forma coloidal y la forma calcificación en esa parte. Pero esto les muestro un poco como para diferenciar, por ejemplo, cómo se ve con el absceso. Pues se puede uno confundir, por supuesto. No es fácil diferenciar. Por supuesto, para eso y hay otros elementos más para poder diferenciar en esta parte. ¿Y cómo se ve, cómo se ve en resonancia esta forma? Esta es la resonancia en T1, perdón, que sí, T1 sin contraste, y esto es la resonancia en T1 con contraste. Es esto, ¿no? Igual, aquí el borde se ve, hizo intenso, pero aquí cuando al paciente la empieza en contraste, se hace la pared hiperintenso. Entonces, fase coloidal, esa parte. Así se ve entonces en resonancia, en T1 y en T2, esta parte. Listo, ahí está esa parte. Bien, y esto para ver cómo se ve el estadio vesicular o quístico. Estos son imágenes del año pasado, no son de otras épocas, pero por eso les comentaba que en nuestro país, en lo que se refiere a infecciones de cerebro, la cisticercosis, se ve pacientes a la fecha. Es el mismo paciente. Aquí se ve la tomografía. Estas imágenes hiperdensas es el escólex. Es el escólex. Están dentro de una imagen ovalada hipodenso. Ese es el líquido. Ese es el líquido, ¿no? Este es el líquido. Esa parte, el líquido y el escólex. El escólex y el líquido son la forma vesicular. Le hace su estudio a este paciente con resonancia y esto es cómo se ve en el T2. Así se ve en el T2 este paciente. Este punto negro es el escólex, este es el líquido. Recordar que en el T2 el líquido es hiperintenso, hiperseñal. Esto es el líquido que se encuentra por los occipitales. Normal. Pero este es el líquido que se ve dentro de la forma vesicular o del quiste. Entonces veamos, por ejemplo, en este paciente, en este corte tiene esa cantidad de quistes. Si veríamos todos los cortes, entonces desde la parte basal hasta la parte final, hay cientos de citocéricos que tiene este paciente, esa parte. Pero también como que se complica un poco, es que a veces hay pacientes que tienen estas imágenes. Edema vasogénico, ¿cierto? Y se ve aquí una imagen anular que capta el contraste, con un contenido levemente hipodenso. Esto corresponde a metástasis. Por lo general se ubican entre la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, por lo general, ¿cierto? Son ovalados, redondeados con contenido hipodenso porque empieza a necrosarse. Son frecuentes de qué órganos: pulmón, mama, melanoma, riñón, esa parte. Y en este paciente, esta es su tomografía. Ya ustedes han visto las tomografías, esto, ¿no? Cómo se ve aquí en la imagen, ¿cierto? En pulmón, ¿cierto? Ovalada, hiperdenso, con esas, una serie de imágenes que se denomina las espigas, ¿no? Las estrellitas que se ve esa parte. Tumor de pulmón
Y de aquí, lamentablemente, hubo metástasis al cerebro de este paciente. Entonces, bien, hemos visto entonces imágenes que se corresponden a tuberculosis, ¿cierto? Abscesos. Entonces, eso es lo que vemos con frecuencia. Tema. Es de mayor amplitud que la lesión. Entonces, cuando vemos una lesión así pequeñita y vemos el edema bastante amplio, la primera opción, decimos, metástasis. También puede tratarse de un absceso que está recién empezando, por supuesto. O puede ser también un cerco que está recién empezando. Pero esto es, sí, hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Orienta un poco un problema de metástasis. A veces se ve esta forma, de un nódulo. Ya no se ve anular ya. Se ve nódulo, se ve. Un ejemplo, se ve acá. Desde un paciente, edema vasogénico. Edema vasogénico. De hiperdensidad. Hiperdensidad. Al paciente le mezclan contraste y capta el contraste casi en su totalidad. Es nódulo, no es anular esa parte. Y vean aquí el edema vasogénico bastante prominente, bastante amplio esa parte. Entonces, esta relación que existe en que la lesión per se es pequeño en relación al edema, me orienta que puede ser un problema de metástasis en esa parte. Entonces, eso también tenemos que pensar en esta parte, que puede tratarse de eso. Y esto a veces es una masa en el cerebro, a veces es necesario precisar. Estamos viendo una masa que es extraxial, se refiere a que la lesión está por fuera del cerebro, puede depender de las meninges, o es una lesión intraxial. Cerebral. ¿Cierto? Y eso es bueno porque hay un grupo de masas extraxiales y otro grupo de masas intraxiales, inclusive para el diagnóstico es diferente en esta parte. Pero yo aquí quiero mostrar una masa extraxial. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Este es un esquema. Esto es la masa. Esto viene a ser lo que es la bóveda craneal. Esta parte. Todo esto viene a ser el parénquima cerebral. Todo esto. Y aquí está la masa. Esto como si fuese un triángulo que pasa esa parte. Veamos en esta imagen. Este paciente, esta es su resonancia sin contraste, con contraste en sagital, con contraste en coronal. La lesión capta contraste de manera homogénea. En la lesión, la masa se ve hiposeñal. En este borde, uno aquí, por ejemplo, vemos esto, ¿qué diríamos? Claro, decimos una masa, pero una masa que está ubicado en el cerebro o está ubicado fuera del cerebro. Entonces, eso tenemos que precisar eso. Dice, no, esta masa, porque si es fuera del cerebro, tengo que pensar en tal cual patología. Pero si es una masa dentro del cerebro, tengo que pensar en tal o cual patología, esa parte. Entonces, esta es la lesión en T1 sin contraste, y en la fase contrastada observo que capta el contraste casi de manera homogénea en la sagital y en la coronal. Bien, pero sigue la duda. Digo, ¿y esto qué es? ¿Es traxial o intraxial? Si ustedes ven aquí, se ve la imagen triangular. Aquí se ve, ¿cierto? Aquí también se ve la imagen triangular, esa parte. Eso es lo que le llaman la cola dural.
cola dural. Si yo aprecio una imagen, una masa cerca en el borde del hemisferio y además en los estudios con contraste aprecio esta imagen que se llama cola dural, eso me orienta que es una lesión extraaxial. Y en esta un meningioma, esa parte, ¿no? Eso es un poco como para poder diferenciar esa parte. Muy bien. ¿Algún complementario? Pregunta, por favor. No se preocupen, más tarde o me le subo las imágenes, por favor, al Teams. ¿De acuerdo, Jair? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, no ustedes. Muy bien. A todos ustedes, muchas gracias. Cualquier pregunta, con todo gusto, estamos ahí, por favor. ¿Ya? Esa parte. Muy bien, a los que puedo ver, a Sharon, Harold, Cristian, José, Cristel, Fabiola, Jair, Valeria, Mariela, a todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Y también a quienes no lo Doctor, veo, también buenas tardes. Sí, disculpe, doctor, gracias. tenía una consulta. Sí, lo escucho. Doctor. Sí, lo Buenas escucho, tardes, Mariela. doctor. Con respecto al ataque de la, con respecto a la masa encefálica, hay, por ejemplo, algunos adultos mayores o por X condiciones que no les colocan contraste, doctor. En ese caso, ¿cómo podríamos observar tal vez una hemorragia intracraneal o ello si es que no se aplica y no se puede ver con mucha claridad? Muchas gracias. A ver, no, a ver. O sea, la hemorragia en la etapa aguda, subaguda, se ve hiperdenso. Se ve hiperdenso. Entonces, ahí lo que hacemos estudios más de tomografía sin contraste. Sin contraste. Entonces, si es una hemorragia agudo, subagudo, lo vas a ver hiperdenso. Ahora, pero si en caso el médico dice, muy bien, el señor tiene una hemorragia, ¿y por qué le pediría con el contraste? Tal vez le está pidiendo con el contraste para ver la causa de la hemorragia. A veces el sangrado cerebral puede deberse a la ruptura de aneurisma, puede deberse a la ruptura de una malformación arteriovenosa, puede deberse a un tumor. Hay tumores que sangran, puede deberse a eso, esa parte. Entonces, esa sería la indicación en la cual el médico le pide a un paciente que tiene hemorragia con estudio de contraste. Es uno. Dos, pero si no se puede hacer con contraste, no intentar, porque el paciente, su misma condición no le permite, y aparte también ver cómo está la función renal, ¿no? La función renal. Ahí es recomendable a todo paciente hacer el dosaje de creatinina, ¿no? Si está por debajo de 1.5, formidable. Si opone contraste al paciente. Pero también tener en cuenta que los contrastes producen reacción alérgica, ¿cierto? Eso también hay que tener en cuenta en esa parte. Muy bien. ¿Algo más? Con Muchas todo gracias, gusto, ¿eh? doctor. No, a ustedes. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. No, perdón. Sí, Cristel, escucho. Agradecía su exposición, doctor, su ponencia. Muchísimas gracias. Creo que mi internet está muy lento. Muy bien, chicos, ahora voy a pasar lista ya. Voy a comenzar por el final. Zabaleta Guerra. Zabaleta Guerra. Wilfredo. Por si acaso está habilitado el micrófono.
Villegas Presente. Mari. Villegas Mari. Presente, Villegas. Villegómez. Villegómez Calderón. Villamoya. Presente, Yair, buenas tardes. Vázquez Silva. Presente. Vázquez Díaz. Presente. Vargas Mesa. Vargas Mesa. Vargas González. Presente. Tumialán. Presente. Trujillo. Presente. Talián. Tantalián presente. Okay. Schrader Lozano. Presente. Seminario. Presente. Salvatierra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sáenz. Presente, Sáenz. Buenas tardes. Rosales Yupanqui. Presente. Presente. Rojas Reyes. Presente. Rojas Chávez. Presente. Rodas Calcina. Rodas Calcina. Rivera Ramos. Ya. Está bien. Ríos Canampa. Presente. Reyes Ordóñez. Presente. Presente. Reyes Chávez. Tatiana. Presente. Ramos Rojas. Ramos presente, buenas tardes. Ispe Vera. Buenas tardes, presente. Quispe Molina. Quispe Molina. Quispe Cucho. Presente. Quispe Cornejo. Presente, buenas tardes, Yair. Quispe Verdales. Presente, buenas tardes. Quicha Yanco. Presente, Yair, buenas tardes. Pizarro Aquino. Pizarro Aquino. Presente, Yair. Pino Cordero. Presente, Yair. Pariona Sencho. Giancarlos Pariona. Pachauri Rivera. Presente. Osorio Dulanto. Giancarlo, ¿me escuchaste? No, Giancarlo no. Sí, presente ayer, buenas tardes, disculpa. Ordemar Cisneros. Presente. Muriel Sea. Muriel Sea, Britney. Oblitas Mesa. Presente. Okay. Muñoz Valentín. Muñoz Valentín. Moya Luque Quispe. Moya Luque Quispe. Presente, Moya. ¿No me escucha, disculpa? Sí. Ah, sí, Heidi ya. Está bien. Abraham Villacorda. Presente, ¿se me escucha? Sí, sí, sí te escucha. Sí.
Heidi y Moya están presentes. Morán Villacorta, Presente. Morales Flores, Presente. Presente Morales. Mondragón Laura, Mondragón Laura, Presente, Yair, ¿me escuchas? Mesa Guamaní, Mesa presente. Merino Córdoba, Merino Córdoba, Mendieta Paucar, Presente. Mena Cuadrado, Presente. Mejía Quije, Mejía Quije Dayana, Matos Torres, Matos Torres, Presente. Andujano Blanco, Presente. Lozano Vargas, Presente. Andujano sí se escuché. Lozano Vargas. López ¿Me Cancho. escuchaste, Yair? Sí, sí te escuché, estás presente. López Cancho, Presente. Lescano Aguilar, Presente, buenas tardes. León Corpus, Presente, Yair. Buenas tardes. Javier Gabe, Javier Gabe, Marjorie, Drogo Mori, ok. Drogo Mori, Estado Autista. Sí, sí te Presente. escuché, Mario. Ya, Hurtado Bautista, ¿no? Sí. Guamán Morbelli, Presente. Inostroza Fernández, Presente. Herrera Ticona, Presente. Fernández Tequén, Presente. Guayambal Ríos, Presente. Granados Castro, Presente. sí, sí escuché. Ya. González Gamboa, Presente. González Arias, Presente. González Alcalá, González Alcalá, Carolina, García Morales, Presente. García Briceño, García Briceño, Buster Carrasco, Presente. Buenas tardes. Flores Marcelo, Presente. Flores Guamán, Presente. Noza Palomino, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Escriba Ramos, Presente. Enrique Risco, Presente. Delgado Vidal, Presente. Del Río Ramírez, Presente. La Cruz Quintana, Presente, Yair. Buenas tardes. de la Cruz, Presente. Lama Samanca,
Dama Samanca Valeria Nicole. Presente. Luz Guamán. Presente, buenas tardes. Cornelio Mendoza. Presente. Córdoba Gras. Presente. Colonia Leiva. Olfer Ospina. Presente. Chipana Huicho. Presente. Chac Mendoza. Presente. Cárdenas Capcha. Presente. Los Cajo. No justificados. Presente, Ladera. Yair. ¿Ya? Siempre, ¿Presente? Nicole. Ajá. Ok, ya. Cajo López José. Presente. Ladera. Presente. Bonifacio Anco. Presente, Yair. ¿Se me escucha? Sí, sí. Muchas gracias. Chévere. Blanco Napa. Sí. Bernuy Pajuelo. Buenas tardes, Yair. Presente. Bautista Gaona. Presente. ¿Me lograste, verdad? Sí, sí, Mariela, no te preocupes. Gracias. Bautista también. Ávila Malaver. Presente, Ávila. Arévalo Romero. Arévalo presente. Alcalde Lenzi. Presente, Yair, ¿me escuchas? Acevedo Rosales. Presente. Ahora voy a llamar a los que faltan. Voy a tener la grabación.